los sueños comienza la responsabilidad. Yeats. Hola gente, espero que estén bien. Yo soy Nico y esto es En el Camino Podcast. Hoy voy a hablar de la influencia de Carl Jung, el psicólogo suizo, en la sociedad, en las artes y sobre todo en mí. Así que si no están familiarizados con su obra, te recomendaría que escucharas los capítulos anteriores. Espero que disfrutes el programa. Pasamos un tercio de nuestras vidas durmiendo y pasamos incluso más tiempo inconscientes si consideramos los primeros años de los que no tenemos recuerdos. Y más aún si agregamos los últimos años de la vida donde no siempre uno y la gente llega lúcida. Entonces, ¿cómo no va a ser importante una persona que le dedicó su vida a este misterio que es el inconsciente, que son los sueños? Creo que todos hemos tenido situaciones inexplicables en nuestras vidas, eventos donde la ciencia no llega, o al menos donde la ciencia de hoy no lo hace. Y antes de que los positivistas me caigan, esos que piensan que todo conocimiento proviene del observable y todos los fenómenos pueden ser estudiados y explicados por la ciencia, esos que no creen en nada metafísico, o sea, lo inexplicable para la física, que estudia el comportamiento desde las partículas elementales en escala subatómica hasta el movimiento de estructuras complejas como una estrella solar. Para esta gente, Jung es un místico, tal como lo es la astrología, el psicoanálisis, la sofrología, etc. Pseudociencias pretenciosas que hacen daño desviando la mirada a las verdaderas búsquedas de la verdad, que claramente son a través del método científico. Pero resulta que la propia ciencia tiene sus límites, tanto por ignorancia o ausencia de evidencia, pero también porque la propia ciencia ha encontrado evidencia científica a estos límites. Benjamin Labatut en Maniac y en Después de la Luz habla acerca de Kurt Gödel. Yo no soy matemático ni lógico, pero el lógico matemático austriaco, famoso por su teorema de la incompletitud, enuncia que en cualquier sistema formal donde se puede ingresar la aritmética, o sea, los números, existen afirmaciones que no se pueden probar ni refutar. O sea, ningún sistema de axiomas que sea consistente puede ser completo. Eso porque siempre hay cosas que se quedan afuera dentro del sistema y siempre habrá verdades matemáticas que no se pueden demostrar usando las reglas y axiomas del sistema, porque siempre el sistema está incompleto. El sistema es el tablero de ajedrez, o imagínatelo como la vida misma, en que jugamos, nos movemos, desplazamos, vivimos, morimos. Y ese tablero siempre está incompleto, por lo que decir que 1 más 1 igual 2 no es posible de comprobar. Es abstracto, pero Gödel le puso límites a lo que se puede probar con las matemáticas. Esto de endiosar exclusivamente el lado racional, la ciencia, crea seres unidimensionales, planos. Estamos hechos de irracionalidad, de locura, de delirio. Nuestros antepasados eran chamanes, creían en los tótem, y toda vivencia que no entendían la animaban con espiritismo. Somos eso también. Eso no significa que hay que despreciar la ciencia, al contrario, es la gran buscadora de la verdad, la que se cuestiona una y otra vez la realidad. Si no fuera por ella, todos estaríamos bailando para que llueva o embalsamando a nuestros líderes. La ciencia duda, y eso es tal vez el gran mérito del método científico. Me parece que para que la vida se vuelva fascinante hay que abrir todas las puertas. Hay que estudiar ciencia, física, cuántica, funcionamiento de las plantas, neurociencia, aunque seamos de las letras. Por eso nos quedamos enjaulados en nuestro reducto del humanismo y hemos visto cómo se ha reducido todo el espectro, incluso en posibilidades laborales para los que nos dedicamos a esto. Tal vez por soberbia, por desprecio a ese mundo menos sexy y abstracto que es la ciencia, pero insisto que hay que acercarse sin endiosarla. Lo sé que es difícil porque estamos en una época en que es más vital entender un engranaje específico, al revés y al derecho, que tener una idea superficial pero global del sistema. Eso es lo que te permite encontrar un trabajo, lo que paga. La realidad, y los que vienen escuchando el podcast de hace tiempo lo sabrán, que me abruma y me emociona.
Pero me rehúso a ser un engranaje, porque esos son los más indefensos ante la manipulación de la política, de los medios y de quien sea. Pero así como hay que adoptar el método científico, a lo inexplicable hay que darle sentido. Y ahí es donde entra Jung, que le dedicó toda su vida a esto. Un sentido que vemos que se extravía cuando se detectan aumentos de suicidios, sobre todo entre niñas adolescentes, y nos hacen tanto sentido las ideas de Jung sobre los sueños y sus teorías sobre los arquetipos y el inconsciente colectivo, entre otras, porque también las hemos experimentado. Hemos vivenciado el poder de lo inexplicable o de sueños premonitorios. Jung, ya establecido en el mundo académico y con muchos pacientes, un día se encuentra a un colega psiquiatra que era mayor que él en la calle después de mucho tiempo. Era de esas personas que mencionaba antes, al principio, de esos escépticos de los intereses de Jung sobre la interpretación de los sueños. Esta persona era alpinista y, como acostumbraba, empieza a molestar a Jung si seguía con su excentricidad de los sueños. Y aprovechando, le cuenta un sueño. El sueño era que esta persona, estaba subiendo una montaña altísima y muy empinada. Las laderas estaban cubiertas de nieve y hay un clima espléndido. Entre más alto subía, mejor se sentía. Y piensa el psiquiatra amigo de Jung, si solo pudiera seguir subiendo así por siempre. Cuando llegó a la cima, mi felicidad y euforia son tan fuertes que puedo sentir que podría seguir subiendo más alto que la montaña hasta el espacio. Y descubro que en realidad sí lo puedo hacer. Sigo subiendo casi sin aire y me despierto extasiado. Cuando termina la narración, Jung le dice: querido colega, sé que no puedes renunciar al alpinismo, pero te imploro que no lo hagas solo de ahora en adelante. Cuando vayas, toma 2 guías mínimo. Debes prometerme en tu palabra de honor que seguirás las direcciones. El colega de Jung le dice, riéndose, incorregible, riéndose y diciendo adiós. Nunca más se vieron. 2 meses después vino el primer presagio. Subiendo solo, se quedó enterrado en una avalancha, pero fue liberado justo a tiempo por una patrulla militar que pasaba justamente por ahí. Pero 3 meses después vino su final. Fue a hacer montañismo con amigos más jóvenes, pero sin guías. Un alpinista que estaba debajo de él lo vio caerse de una roca. Cayó en la cabeza de otro amigo suyo que estaba más abajo esperándolo y los dos se hicieron pedazos. Ese era el éxtasis del cual hablaba el colega. El viejo inconsciente muchas veces compensa nuestros delirios de grandeza mostrándonos cayéndonos o volando, o recordándonos un examen importante que nos llena de angustia antes de una fecha importante. Pero también nos informa, según Jung, y nos da sueños premonitorios. ¿Y por qué no? Si el tiempo presente, como lo veíamos en la saga de los episodios del tiempo, según físicos como Carlo Rovelli, no existen, el tiempo no es absoluto. Si alguien se preguntara qué estaría pasando ahora en Júpiter, la respuesta es que la pregunta está mal formulada. No hay un mismo ahora para esos 2 lugares. Es como preguntar en París qué pasa aquí, en Viña del Mar. El espacio-tiempo es un bloque. El tiempo no tiene orientación. La diferencia entre pasado y futuro no existe en las ecuaciones elementales del mundo. Es un aspecto contingente que aparece cuando observamos las cosas descuidando los detalles. Desde este desenfoque, el pasado del universo se hallaba en un estado curiosamente peculiar. La noción del presente no funciona. En el vasto universo no hay nada que podamos denominar razonablemente presente. Dice Carletto Rovelli en su libro El orden del tiempo. Libros y conceptos que analizo en el episodio El presente no existe, que forma parte de una trilogía para los que les interese el tema. Sabiendo esto, ¿por qué no puede el inconsciente darnos mensajes? No digo que tenga la bola de cristal o sea el oráculo que nos dice lo que pasará en nuestras vidas. No. Esto sabemos que no es así, gracias al principio de incertidumbre de Heisenberg, que sigue vigente después de casi 100 años. Pero si el tiempo es solo una variable que aparece en el universo, como aparece el hidrógeno o los planetas, en este caso debido al aumento de entropía, ¿por qué no pueden haber señales o símbolos que recibo en la noche sobre mi devenir? Jung no lo explica, pero mejor aún lo exhibe con este tipo de casos.
Ese es uno de los méritos de Jung. Por eso llega a trabajar con un premio Nobel de Física como Wolfgang Pauli, con quien desarrollan el fascinante principio de sincronicidad. Pauli, de esa camada de físicos genios de inicios del siglo XX, se decía que era el más inteligente de todos y también el más pendenciero y borracho. Pero no quiero hacer un episodio tan cargado de conceptos, así que mejor voy a aterrizar a lo personal. Puedo seguir contando más sueños de Jung y sus pacientes, pero voy a contar el mío. En octubre del 2011, de sábado a domingo estaba soñando y veo que hay un lago. Me encuentro en un lago, como podría ser cualquier lago del sur de Chile en su interior, pristino y solitario. En este lago hay un pez. Es un pez gordo y cansado. Es un pez viejo. Lo sigo como en una película en primera persona y veo que ha mordido un anzuelo. El pez inicia a batallar por su libertad. La lucha es feroz y empiezo a angustiarme por este pececito. Y siento una gran tristeza por él, o tal vez es ella. El pez salta, se mueve, pero inicia a perder de a poco sus fuerzas e inicia a ser arrastrado de a poco por la caña. Ya a esta altura estoy en lágrimas. Mi desolación es total y mi angustia es aún mayor. El pez, no sé lo que es, pero me representa algo importante para mí. Simplemente lo sé. El agua está cada vez más turbia, más oscura. No logro entender ni ver qué pasa, pero siento una calma. No puedo evitar seguir llorando. La oscuridad del mar es total. Ese pez ya ha partido. No logro entender si se ha liberado de la caña o no, pero poco importa. Ya sé que ha desaparecido y lo siento con todo mi ser, y me embarga una tristeza y plenitud tan desoladora como luminosa. Me despierto, mejor dicho, mi mamá me despierta. Me alzo y quedo sentado en la cama esperando sus palabras. La rara razón de haberme despertado. La abuela acaba de fallecer, me dice. Hola, te robo 20 segundos de tu tiempo antes del podcast. Te invito al Club de Lectura En el Camino, un espacio literario donde nos juntamos a discutir sobre libros, personajes, tramas, interpretaciones, de cosas que nos importan, pues. Es una manera activa de apoyar al podcast. Puedes preguntar las condiciones vía Instagram en Nico en el Camino o por correo en contacto@enelcaminopodcast.com. Lo sé, le respondo y caigo a la cama a sopesar lo que venía a ocurrir. El pez era mi abuela. Mi abuela estaba enferma de Alzheimer hace años y vivía con mi mamá. Puedo decir con orgullo, de los pocos que tengo en mi vida, que siempre recordó mi nombre hasta sus últimos momentos. Nos queríamos mucho. Era de esas personas que hacían reír sin querer queriendo. Además de ser una mujer guerrera que enviudó joven, en resumen la quería y admiraba mucho. La semana previa a su muerte yo ya me había ido a despedir de ella al hospital, ya que trabajaba en Santiago y ella estaba en Viña. No se pensaba que iba a durar mucho más, pero siguió luchando por una semana más. Pasaron 8 o 9 años, yo ya estaba viviendo en Francia, en París, y trabajaba como jefe de local en una tienda especializada de vinos. El símil de una botillería, pero más elegante. Por lo general trabajaba solo, por lo que aprovechaba sobre todas las mañanas para leer. En eso estaba cuando en una mañana de otoño, en plena lectura de la autobiografía de Jung, Recuerdos, Sueños y Reflexiones, me encuentro con el siguiente párrafo. Los atributos de formas animales de los dioses muestran que los dioses alcanzan no solo las regiones superhumanas, sino que también el reino subhumano. Los animales son nuestra sombra, como si lo fuera cual naturaleza asociándose con la imagen divina. El Pisciculus o pez Christianorum muestra que esos que imitan a Cristo son peces. Eso es, almas inconscientes que requieren la cura de almas. Tanto como el que hiere se hiere a sí mismo, así el curador se cura a sí mismo. Significativamente en el sueño, la actividad decisiva es llevada al cabo por el muerto en la muerte. En el mundo más allá de la conciencia, eso es inconsciente. Leí eso y me dirigí rápidamente a cerrar la puerta de la tienda y me fui a llorar a la bodega. Al fin entendía. Mi abuela cargó su cruz.
Fue la primera en emigrar de Iquique a Valparaíso. Lo hizo sola. El pez era su sombra, esa parte de la personalidad que escondemos y que el mandato social nos evita mostrar en sociedad. Mi abuela estuvo días inconsciente antes de morir, atormentada requiriendo una cura de su alma. Necesitaba transformarse en ese pez y navegar por esas aguas turbulentas y curarse. Aquí repito algo que he dicho ya antes en los episodios de Jung. Cristo y Dios. Hay que pensarlos no como figuras en las que se cree o no se cree, sino como en símbolos y que forman parte de nuestra psiquis, lo quieras o no, por ser parte de nuestra historia y viven en el inconsciente colectivo. Mientras que alma no es un halo fantasmagórico, sino que es una palabra que Jung utiliza para mencionar la parte de la psiquis que se asocia con lo subjetivo, lo espiritual y la búsqueda de sentido. Y me escucho y noto que puedo sonar un poco ridículo, pero luego sentí a mi abuela en la tienda por unos minutos. Sentí su presencia. Escuché cómo botellas de vino sonaban, como cuando apiladas y por alguna inercia, viento, motivo externo, una termina cayendo encima de otra, emitiendo este ruido. Esto es raro, pero pasa. Pero no con la intensidad que ocurrió, ni con la frecuencia que ocurrió, porque fueron 2 veces. Luego sentí su olor, sobre todo su olor en sus últimos días, un olor muy intenso que solo ella expelía y que me embriagó. Y finalmente escuché un sonido clásico que hacía cuando estaba contenta, por lo general en la mesa o en la cocina bromeando y riendo. Mi abuela estaba ahí. Le intenté hablar, pero no logré tener más señales de ella. Me fui a lavar la cara al baño y cuando salí del baño con una sonrisa, era otra persona. Una más enamorada de la vida, una que entendía que la vida era poderosa y misteriosa. Esa es la importancia de Jung para mí. Una fuente que siempre visito y revisito y me ayuda a entender más mis sueños y me corrige cuando he actuado mal, cuando he tratado mal a mi pareja, que adoro. Y he necesitado de los sueños para entender cuando he sido injusto algunas veces y luego pido perdón. O de volver a escuchar canciones que no escuchaba hace años y que podrían ser importantes en un determinado momento, como me pasó con una de Rush hace poco, Entre nous, específicamente que no visitaba hace años y que me conmovió profundamente y me dejó un mensaje. Me da un poco de vergüenza, pero llegué a Jung por Jordan Peterson, alguien que se alinea con la extrema derecha, conservador, negacionista del calentamiento global, hasta hace unos años. Quiero pensar que ya no es así, pero quién sabe. Y que desprecia el enfoque de género, o sea, está en mis antípodas. Pero los temas de psicología analítica me cautivó hablando de Jung. Pero el legado de Jung no es Peterson, es entender más las imágenes, los símbolos, es ver una película y darse cuenta que Gandalf, del Señor de los Anillos, es el mismo personaje que Dumbledore. Ambos son el guía espiritual. Un gran cineasta muy lector de Jung fue Federico Fellini. Tal vez uno de mis directores favoritos, por justamente meterse en los sueños. Aquí hay 2 películas que les recomendaría, pese a que tiene varias buenísimas. Y seguramente ya han visto, porque bueno, no soy ningún descubridor. No estoy descubriendo América ni la rueda al recomendarles Fellini. Estas 2 son 8 y medio, Otto Mezzo y Amarcord. Ambas películas son de su segunda etapa, cuando ya es lector de Jung y se aleja del neorrealismo italiano que él hereda de Roberto Rossellini, con quien hizo sus primeras armas en el cine. 8 y medio es de esas películas que sale siempre en los listados de las mejores películas de la historia por directores de la talla de Scorsese, Woody Allen, Almodóvar o David Lynch. Si ya la han visto, sabrán que desde la primera escena sentimos la angustia y la prolongación del sueño en la vida. Y a medida que avanza la película, la línea divisoria entre la realidad y el sueño se va esfumando de a poco y se termina sin saber con precisión cuando Marcello Mastroianni, el protagonista, está soñando o cuando no. Hay una escena mítica en un harem, en fin, uno termina con la sensación de decir ¿qué carajo acabo de ver? El tipo tiene ese enfoque surrealista, mágico y fantasioso, pero real, que solo los grandes artistas logran plasmar.
Fellini siempre miraba hacia adentro, buscaba esas imágenes para adentro. Y no sé si es verdad o no, pero alguna vez le escuché declarar que casi no veía cine, no veía otras películas. El tipo no copiaba, inventaba, por muy narcisista que suene. La otra película es Amarcord, mi preferida. Tengo su afiche de la película en un cuadro grande en el salón de la casa. Amarcord, en dialecto de su región, Emilia-Romagna, significa mi ricordo, me recuerdo. Es su película más personal, es sobre su adolescencia, sobre el crecer en la posguerra, sobre la deformación de la memoria, y es justamente por esa deformación que es lo más fidedigno que he encontrado al recuerdo de la adolescencia. Tal vez solo Tarkovsky lo supera representando la memoria, pero en una nota más existencialista y realista. Es sobre el despertar sexual, el absurdo de la familia y el anhelo del amor. Hay escenas preciosas como el baile en la niebla y también hilarantes como la del tío en el árbol. Imágenes eternas que solo un genio con un pie en los sueños podría haber concebido. Más que un genio, un mago. Hay evidentes representaciones del arquetipo del ánima y del loco, y todo esto acompañado por la música del maravilloso Nino Rota. Una de las cumbres del cine. No sé si se puede llegar más alto. Siguiendo con las artes, hace un año pude ir a Bruselas por primera vez y visitar el Museo de Magritte, de René Magritte. Había visto una exposición itinerante suya en el Museo Pompidou apenas en mi primera semana en París. Me impresionó su surrealismo, pero no logré penetrar en los símbolos. Pero sabía que me gustaba. Por lo mismo, entré con gran entusiasmo y con ese grado de pretensión que se tiene al entrar a los museos. Es el misterio que ilumina el conocimiento, René Magritte. Así nos recibía el museo. De entrada ya me gustaba y me voló la cabeza. De los primeros cuadros veo una paloma en forma de hoja carcomida y triste. ¿Por qué me causaba tanta tristeza? Me dolían como si fueran unas personas, como si fuera mi familia. Y luego veía el título, El sabor de las lágrimas. Me tuve que detener y sentir esta imagen. Luego avanzo y veo otro cuadro más pequeño, con otro pájaro en pleno vuelo, portando un zapato de gala negro, de taco, y el título Dios es ningún santo. Magritte también era un tipo divertido, pienso. Y luego el que más me conmovió, casi al final, cuando veo un gran cuadro con un forado de árboles en plena noche y uno que sobresalía con un cielo color índigo. Grandes expectativas se titulaba. Magritte usaba elementos arquetípicos y te golpeaba en el lugar correcto en cada cuadro. Me veía reflejado en todos ellos. Jung me había dado las herramientas, las armas para acceder a ese mundo de las imágenes. Y ese mundo es irracional, sensible y ancestral. Las imágenes y símbolos me interesan mucho más desde que leí a Jung. Las personas no tienen ideas, las ideas tienen personas. Jung, hombre moderno en busca de un alma. Esa idea también me gustó mucho de Jung. Es que tantas veces somos arrogantes y nos pensamos portadores de ideas, embajadores de tal o tal causa, como si nosotros las eligiéramos, cuando es todo lo contrario. Que hay patrones que hacen que uno porte una idea. No sé si lo han intentado, pero yo con mis amigos de derecha he intentado compartirles libros o documentales que creo importantes, como si esta variable que vengo a entregarles los pudiera remecer. Y nunca es así. Me acuerdo que estaba en Brasil y un amigo brasilero, Dani, que había conocido en Córdoba, Argentina, y con quien me encuentro meses después en Itacaré, en el norte de Brasil, y me regala un libro de Galeano, El fútbol a sol y a sombra. Justo era el año de la Copa del Mundo en Brasil y yo estaba trabajando en Río y esperaba a mis amigos chilenos con entusiasmo para ver el Mundial 2014, a la generación dorada de Chile. Fue nuestro último Mundial, así pensamos. Me leí el libro fascinado. Galeano denunciaba a todas las mafias de la FIFA, le metía un tinte político-social y amor folclórico a la pelotita. Hipnotizado por el relato, se lo presté al primer amigo chileno que encontré en Brasil. A las semanas, y después de varias vueltas, le pregunto si lo había leído, si le había gustado. Y me dice que no, serio. ¿Pero cómo? No sé, no me gustó, me dijo. Bueno, ahí quedó. El libro, ahora viendo en retrospectiva, representaba otra cosa.
estaba en las antípodas de su pensamiento y creencias que no le interesaban en absoluto, como el amateurismo y el romanticismo del fútbol, y denunciar a los poderosos. Y no lo culpo, tal vez si me entregaba una biografía de Elon Musk me pasaba lo mismo, por mucho que él leía fascinado, qué sé yo. Las personas no tienen ideas, las ideas tienen personas. Mejor a esta gente que queremos y con la cual tenemos historias, no intentar de convertirlos. Es más, yo ya estoy medio decepcionado y prefiero ni compartir. Siento que sé que no está bien, que así el abismo entre una y otra persona crece y crece y crece. Pero ¿qué voy a hacer si la evidencia es tan grande? ¿Para qué? Otro aspecto importante es entender que tenemos un ser arcaico dentro de nosotros y que aún busca redención. Ese ser no se alimenta de modernidad ni de tecnología. Eso es nutriente para el espíritu de nuestro tiempo. Por eso me vuelco a los antiguos, al arte antiguo, con gran placer, sabiendo incluso que el costo es la alienación con los pares. Pero el wow que recompensa es tener a ese arcaico saciado, a ese ser arcaico y en forma. Saber que somos animales y a veces necesitamos hacer cosas de animales, vagabundear en la naturaleza, jugar y concentrarnos y perdernos en una tarea no productiva pero significativa. En fin, Jung hace más significativa mi vida. Le da más sentido y me obliga a estar atento a los símbolos, a llevar un cuaderno de sueños, que es lo primero que intento de rellenar al despertarme. Ayuda para la memoria, pero también ayuda para entender quiénes son nuestros Filemón, como lo eran para Jung, quiénes son tus guías espirituales que te acompañan en una travesía, o quiénes son tu sombra, que te muestran cómo actuar en situaciones donde habría que abrazar más el todo de la personalidad y darnos cuenta que también tenemos dientes que podemos morder. Tal vez no haya una gran explicación científica aún. Seguramente llegará en los años venideros con la neurociencia, con un mapeo preciso del cerebro y su funcionamiento. O tal vez no. Yo no sé, pero sé que muchas veces observadores empíricos como Jung encuentran respuestas que luego solo el método científico las valida años después. Creo que pensar que algo de eso hay en la obra de Jung. Y ya me voy despidiendo, como siempre, únanse al club de lectura, compartan y suscríbanse al podcast si les gustó y coméntenme si han tenido una experiencia de sueños premonitorios o han tenido visiones de muertos o lo que sea, que me interesa mucho. Gracias por escucharme. Hasta la vuelta. Chau. Gracias por haber llegado hasta acá. Si valoras el programa y no quieres perderte ningún episodio, puedes seguirlo en Spotify y dejar una reseña, que me ayuda un montón para ser encontrado más fácil en el motor de búsqueda. Para donaciones, contacto y más contenido, pueden entrar al sitio enelcaminopodcast.com y seguir las redes sociales de En el Camino Podcast en Instagram y Facebook, además de Nico Vergara y en Twitter. Gracias por aventurarte en el camino.